Saludos a todos. Hoy no vamos a hablar solamente del compositor que convirtió el dolor en himnos inmortales. No vamos a quedarnos en la imagen romántica del hombre con tequila en la mano, mariachi detrás y versos capaces de romperle el alma a un país entero. Hoy vamos a entrar en el territorio incómodo donde la leyenda de José Alfredo Jiménez deja de ser una estampita nacional para convertirse en algo mucho más complejo, más oscuro y profundamente humano. Porque México aprendió a llorar con sus canciones, pero casi nadie quiso mirar el precio que pagaron quienes vivieron cerca de él. Existe una contradicción brutal en la figura de José Alfredo. Un hombre incapaz de leer música, que silbaba melodías nacidas desde la herida más profunda, terminó escribiendo algunas de las declaraciones de amor más intensas de la historia latinoamericana. Y sin embargo, detrás de esos versos que prometían eternidad, había mujeres que se sentían abandonadas, humilladas o invisibles. Esa fractura es la que convierte su historia en algo mucho más inquietante que una simple biografía de excesos. El público veía al genio, las mujeres que lo amaban veían al hombre que nunca terminaba de llegar emocionalmente a ninguna parte. Y quizá todo comenzó mucho antes de la fama. Hay personas que aprenden desde niños que el mundo puede derrumbarse de un día para otro. La muerte temprana de su padre no solo dejó pobreza en la familia Jiménez, dejó un vacío emocional que parece haber acompañado a José Alfredo toda su vida. A veces, los hombres que más necesitan ser amados son también los que más destruyen aquello que aman. No porque nazcan monstruos, sino porque convierten el abandono en una forma permanente de vivir. Mientras millones lo escuchaban cantar sobre amores absolutos, él parecía incapaz de construir estabilidad real con nadie. Ese es el núcleo trágico de su historia. La industria del espectáculo mexicano ayudó a fabricar el mito del macho sentimental. El hombre roto, alcohólico, apasionado, infiel, pero supuestamente irresistible porque sufría. Durante décadas, el país romantizó esa imagen. Se aplaudía al compositor que amanecía entre cantinas, al artista consumido por el tequila, al seductor imposible de domesticar. Muy pocos se preguntaban qué ocurría con las mujeres que quedaban detrás cuando las luces se apagaban. Y ahí aparece la primera gran sombra. Paloma Gálvez no fue solamente la musa de una canción inmortal. Fue una mujer atrapada entre el amor y la expectativa social de resistirlo todo en silencio. Mientras el país suspiraba escuchando Paloma querida, ella convivía con ausencias interminables, promesas rotas y rumores que ya nadie se molestaba en esconder. La canción sobrevivió como símbolo romántico. El desgaste emocional de ella quedó enterrado bajo el aplauso colectivo. Eso dice mucho sobre la época y también sobre nosotros, porque la sociedad suele perdonarle al artista lo que jamás toleraría en una persona común. El talento se convierte en una especie de absolución pública. Mientras más grande la obra, más fácil resulta ignorar los daños alrededor. José Alfredo entendió muy pronto el poder de la emoción. Sabía transformar culpa, deseo, arrepentimiento y abandono en poesía popular. Pero hay algo perturbador en descubrir que muchas de sus canciones nacieron precisamente de relaciones marcadas por la tensión, los celos o la duplicidad emocional, como si necesitara destruir la paz para poder escribir sobre ella. Y entonces llegaron las otras mujeres. Lucha Villa no solo compartía escenario con él, compartía una intensidad emocional que el público alcanzaba a percibir incluso sin pruebas. Había electricidad en cada interpretación, una cercanía que iba mucho más allá de lo artístico. Durante años, México observó esa relación como un secreto a voces. Pero detrás del glamour había otra dinámica mucho más peligrosa: la competencia emocional alimentada por el propio José Alfredo. Él parecía necesitar sentirse deseado permanentemente, admirado, disputado. Y ese tipo de necesidad nunca termina bien. La relación con Alicia Juárez revela quizá el lado más doloroso de toda esta historia. Porque ya no estamos hablando solo de infidelidades o ausencias. Estamos hablando de una convivencia marcada por el desgaste psicológico, por la obsesión afectiva y por testimonios que describen episodios de violencia y humillación que durante décadas fueron minimizados o directamente negados. Ahí es donde la leyenda empieza a incomodar de verdad, porque el mismo hombre que escribió versos capaces de acompañar funerales, bodas y despedidas nacionales, podía convertirse en privado en alguien emocionalmente devastador para quienes lo rodeaban. Y aceptar esa contradicción resulta difícil para un país que convirtió sus canciones en parte de la identidad colectiva. La pregunta incómoda es inevitable. ¿Se puede amar la obra sin ignorar el daño del artista?
No existe una respuesta sencilla. Reducir a José Alfredo únicamente a sus errores sería tan injusto como convertirlo en un santo intocable. La realidad suele ser más amarga. Fue un hombre extraordinariamente talentoso y profundamente fracturado al mismo tiempo. Alguien que transformó su dolor en arte, pero que muchas veces convirtió ese mismo dolor en sufrimiento para otros. También hay algo particularmente cruel en la forma en que la fama protegía sus excesos. En aquella época, el entorno artístico masculino funcionaba bajo códigos de silencio casi absolutos. Nadie intervenía, nadie cuestionaba demasiado. Los comportamientos destructivos eran vistos como parte natural del genio creativo. El alcoholismo se celebraba. Las infidelidades se convertían en anécdotas pintorescas. Las mujeres terminaban absorbidas por la sombra del ídolo. Y mientras todo eso ocurría, México seguía cantando. Tal vez por eso sus canciones duelen tanto todavía, porque no nacieron desde la perfección, sino desde el caos emocional más profundo. José Alfredo no escribía desde la serenidad, escribía desde la carencia, desde el miedo al abandono, desde la necesidad desesperada de ser amado, incluso cuando él mismo destruía aquello que decía amar. Ahí está el verdadero secreto de su música. No era un hombre observando el dolor desde lejos, era alguien hundido dentro de él. Y entonces aparece el último capítulo, la herencia. No solo la económica, aunque esa terminó convertida en un campo de batalla interminable entre descendientes, derechos y disputas familiares. La herencia más compleja fue la emocional. Décadas después de su muerte, su figura sigue dividiendo opiniones. Para algunos, continúa siendo el más grande compositor popular de México. Para otros, representa también el símbolo de una masculinidad dañina, que durante mucho tiempo fue romantizada por la cultura popular. Las dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Eso es lo que vuelve tan poderosa y tan incómoda la historia de José Alfredo Jiménez, porque obliga a mirar de frente una verdad que muchos prefieren evitar. El talento no borra las heridas que una persona provoca. El aplauso no limpia el sufrimiento privado. Y las canciones más hermosas del mundo no siempre nacen de almas en paz. Sin embargo, sería demasiado fácil quedarse únicamente con la oscuridad. Porque, al final, José Alfredo también fue un hombre que salió de la pobreza extrema, que cargó una infancia marcada por pérdidas brutales y que logró convertir emociones universales en arte eterno sin saber siquiera tocar un instrumento. Eso no justifica sus errores, pero sí explica parcialmente la intensidad desesperada con la que vivió. Tal vez ahí reside la tragedia definitiva. México convirtió sus heridas en canciones para sanar las propias, mientras él nunca consiguió sanar las suyas. Y quizá por eso todavía duele escucharlo. Porque cuando su voz aparece en una cantina, en una boda o en una madrugada solitaria, no estamos oyendo solamente música, estamos oyendo el eco de un hombre dividido entre la sensibilidad más profunda y la destrucción más devastadora. Un hombre que hizo llorar a todo un país, mientras quienes lo amaban muchas veces terminaban llorando por él. Hay artistas que no pertenecen únicamente a la música, hay figuras que terminan convirtiéndose en un reflejo emocional de un país entero. Y cuando eso ocurre, la verdad deja de importar tanto como el mito. Hola, hoy vamos a entrar en una de las historias más incómodas y contradictorias de la cultura mexicana. Una historia donde el talento absoluto convivió con heridas profundas. Donde un hombre capaz de escribir canciones que todavía hacen llorar a millones, también dejó detrás de sí silencios, miedo y versiones que durante décadas nadie quiso mirar demasiado de cerca. Porque hablar de José Alfredo Jiménez no es solo hablar de rancheras, es hablar de una masculinidad convertida en espectáculo nacional, de un hombre que parecía escribir himnos sobre orgullo, abandono y dolor, mientras en su vida privada el amor se mezclaba con control, dependencia y autodestrucción. Y quizá lo más perturbador de todo sea esto: México no solo escuchó sus canciones, México aprendió a sentir a través de ellas. Por eso resulta tan difícil separar al artista del personaje. Durante años, la imagen pública de José Alfredo fue cuidadosamente alimentada como la del hombre indomable, el compositor intuitivo, el genio popular sin formación musical académica, el bohemio capaz de transformar una cantina en una catedral emocional, un hombre que parecía entender el corazón humano mejor que nadie. Pero detrás de esa imagen existía otro territorio mucho más oscuro, uno donde el aplauso constante no calmaba el vacío interior, sino que lo hacía todavía más profundo. Porque hay una pregunta que atraviesa toda su historia y que pocas veces se formula en voz alta. ¿Qué ocurre cuando un hombre convierte su dolor en arte, pero nunca aprende a enfrentarlo fuera del escenario? La leyenda construyó a José Alfredo como un símbolo de autenticidad masculina.
Sus canciones hablaban de orgullo herido, de hombres abandonados que seguían de pie incluso cuando estaban destruidos por dentro. Y precisamente ahí estaba la trampa emocional. Porque millones confundieron vulnerabilidad poética con madurez emocional. No eran lo mismo. Mientras el público veía al compositor sensible capaz de escribir versos inmortales, las mujeres más cercanas a su vida parecían convivir con otro rostro completamente distinto. Un rostro marcado por los excesos, la posesividad y una necesidad casi desesperada de control emocional. Y es imposible entender esa contradicción sin hablar de Alicia Juárez. Cuando se conocieron, la diferencia de edad no era solo un dato biográfico. Era una estructura de poder completa. Ella apenas comenzaba a descubrir quién era. Él ya era una institución cultural viviente. Ella llegaba al mundo artístico buscando una oportunidad. Él tenía la capacidad de abrir o cerrar todas las puertas. Eso cambia completamente el equilibrio de cualquier relación. José Alfredo no solo impulsó su carrera, también redefinió su identidad. Le dio un nombre artístico, la introdujo en círculos inaccesibles, la acercó al escenario donde él dominaba absolutamente todo. Y en situaciones así, el afecto puede confundirse peligrosamente con dependencia. Porque cuando alguien controla tu futuro profesional, también empieza a influir sobre tu percepción emocional de la realidad. Desde fuera, la relación parecía otra historia romántica dentro del universo ranchero mexicano. Pero en privado comenzaban a aparecer dinámicas mucho más inquietantes, no como explosiones aisladas, sino como patrones repetidos. Primero la ternura, después la tensión, luego el miedo, y finalmente el arrepentimiento. Ese ciclo aparece una y otra vez en los testimonios posteriores relacionados con Alicia Juárez, un patrón emocional donde la violencia no se presentaba únicamente como agresión física, sino como manipulación afectiva constante. Lo más duro no es solo imaginar el dolor, lo más duro es entender el aislamiento. Porque alrededor de José Alfredo existía un sistema entero dispuesto a proteger la figura del ídolo. La fama funcionaba como una armadura invisible. Nadie quería enfrentarse al hombre que representaba el alma musical de México. Y así, poco a poco, el sufrimiento privado se volvía socialmente invisible. Hay escenas que revelan más sobre una época que cualquier documento histórico. Una de ellas ocurrió frente a múltiples testigos, dentro de un ambiente artístico lleno de personas influyentes. Según los relatos posteriores, Alicia fue humillada públicamente mientras nadie intervenía. Nadie. Y ahí aparece una verdad profundamente incómoda. El poder no siempre necesita silencio explícito. A veces le basta con la pasividad colectiva. Mientras tanto, la figura pública de José Alfredo seguía creciendo. Sus canciones se convertían en himnos nacionales. Las cantinas repetían sus letras como si fueran confesiones universales. El país entero